una ola delictiva bastante alta y este es un tema que se ha venido manejando en estas elecciones. ¿Hasta dónde cabe de manera legítima hablar de este tema en campaña para presentar propuestas para tratar de alguna manera combatir la delincuencia y hasta dónde deja de ser legítimo para convertirse en politización de este tema que evidentemente preocupa a los ecuatorianos? Sería grave que los candidatos no se refieran a este tema. Más bien lo que nos preocupa es que no exista precisión en cuanto a las respuestas sobre este tema. ¿Y esa falta de precisión es quizás lo que se convierte en politización del tema? Bueno, es que la falta de precisión puede explicarse por varias razones. La una, por desconocimiento, por ignorancia, es decir, no saben cómo abordar el tema. La segunda, porque hay muchos intereses comprometidos, es decir, hay rabo de paja, es decir, la gente no dice lo que corresponde. Y la tercera posiblemente sea porque no se quiere comprometer la misma vida en términos de lo que significa resguardar la seguridad del candidato y los equipos al momento de hacer territorio. Creo que es el momento, si existiese patriotismo cívico, si hubiese una actitud ética de los candidatos, que todos cerraran filas por un gran acuerdo nacional por la vida, por la paz, por la seguridad. Creo que ya no es el momento de jugar de manera separada o aislada. Me parece que un paso hacia adelante o una actitud democrática de los candidatos sería, se me ocurre, por ejemplo, que todos se manifiesten al unísono con una propuesta muy contundente contra la inseguridad. Lo otro, el tema de empleo, de salud, de educación, de desnutrición crónica, puede cada uno tener una agenda. Pero a mí me da la sensación que ya no es un tema de candidato alguno, sino es un tema de las candidaturas. Eso me lleva también a otro campo y aquí le doy paso ya a Daniel, porque de repente una propuesta bien planteada, bien establecida, evidentemente debería tener componentes muy técnicos y quizás algunas cosas que tampoco se debería comunicar de una manera estratégica. Pero al momento de proponérselo al electorado, se puede caer quizás en propuestas demagógicas que pueden sonar muy bonitas, pero que de repente no son técnicas o no sirven mayormente para poder combatir la delincuencia. Bueno, el electorado lo que quiere es recibir con certeza algunas propuestas que posiblemente sean más convincentes unas que otras. Creo que no es un momento para la generalidad, porque si todos dicen que combaten al crimen organizado, dicen todo y dicen nada. Creo que sin desnudar la propuesta en general, es decir, sin dejar de ser estratégico, sin embargo, yo creo que los candidatos deben atreverse un poco más. Y cuando digo atreverse un poco más, me refiero a que sin tibieza, sin ninguna suerte de actitud políticamente correcta, decir lo que piensan respecto del tema de la inseguridad. Por ahí escuché una declaración, a mi modo de ver, infortunada, desafortunada o posiblemente real, del candidato a la vicepresidencia del correísmo, que ha manifestado con mucha tranquilidad que ellos van a hablar, que van a conversar, que van a estar abiertos a escuchar, a reunirse con los jefes de las bandas criminales. Esa es una actitud concreta. Entiendo que el correísmo así está pensando la inseguridad, mientras que los otros candidatos, si bien han mencionado el tema de la inseguridad, me parece que todavía no hay una declaración tan fuerte o tan consistente que nos convenza a todos. Puede ser, como ya lo dije al inicio, que el miedo también esté circulando en los candidatos al momento de visitar los territorios. César, le tengo que dar paso a mis compañeros, ellos tienen más preguntas para usted, gracias por contestar las mías. Primero Daniel, luego Leonidas Castro. Gracias, Mauricio. César, qué gusto poder conversar con usted. Sin duda, la política la hacen a los actores políticos. Y los actores políticos representan a distintos colectivos, agrupaciones, empresas, etcétera, hablando de la materia pura de la política. Sin embargo, parece ser que hay actores políticos, mejor dicho, replanteo la idea. Parece ser que hay delincuentes que se están convirtiendo en actores políticos.
que la vocería de la forma como vamos a salir de la violencia venga desde la penitenciaría electoral y específicamente desde los jefes de la banda, da cuenta de que el impulso de la política no la tienen los actores políticos tradicionales, sino más bien aquellos que nos están socavando y que nos están poniendo en una postura terrible de inseguridad. ¿Cuál es su opinión sobre eso, César? Bueno, que el Ecuador evidencia un Estado fallido en el sentido de que se perdió el control sobre el territorio y que tampoco hay garantías para precautelar la seguridad de los ciudadanos y ciudadanas. El hecho de que se haga una rueda de prensa con toda la parafernalia, la pirotecnia, con todos los juguetes del mundo, para anunciarnos que ellos son los que ponen las reglas del juego, nos dice con claridad que el Estado perdió desde hace mucho tiempo el combate a la delincuencia, porque de manera sucesiva hubo varios ecos de otros líderes de las bandas que hacían suya la propuesta de Fito, ¿no? Entonces yo creo que si la política de seguridad se construye en las cárceles por parte de los reos con mayores complejidades en términos de los delitos que han cometido, entonces el Estado prácticamente es inexistente. Por eso yo mantengo una tesis de que al día de hoy ser ecuatoriano, ser ecuatoriana es ser muy valiente, porque si a usted le pasa algo o a mí me pasa algo, no hay ninguna institución a la cual uno pueda acudir mínimamente para tener una certeza de algo. Es decir, los ecuatorianos comenzamos a sobrevivir a cuenta propia. Más o menos estamos en el sentido del sálvese quien pueda, por un gobierno ineficiente, por un gobierno incompetente, pero también indolente, es decir, no le duele, no gestiona y todo es demagogia. Entonces, este es el resultado de la polarización política en donde mucha gente votó por el anticorreísmo pensando posiblemente que el gerente de un banco, el propietario de un banco iba a ser el candidato adecuado, pero vemos que administrar un banco no significa tener claridad sobre lo que significa conducir un Estado. César, en política pura, atrás de los actores políticos siempre hay los ideólogos, y son ellos los que siembran ideas en la sociedad que a la larga son plataforma política de los partidos políticos y de los actores políticos. Ninguno de estos ideólogos, tanto del PSC, si es que tiene, tanto de Revolución Ciudadana, que creo que sí los hay, y pare de contar, no sé qué otros ideólogos, bueno, creo tenía ahí su tanque de pensamiento. Ninguno de estos ha replanteado el problema de la seguridad desde el fondo, digo yo, desde la sociedad. Las élites políticas nos quedan debiendo, César. Bueno, yo no diría solo las élites políticas. Aquí hay una irresponsabilidad comprometida y en conjunto con las élites económicas. Porque al igual que en Venezuela, en Nicaragua, en Bolivia y en Argentina, en Ecuador muchas élites fueron beneficiarias de la década del correísmo y luego del gobierno del Moreno y del actual. Entonces tenemos unas élites económicas irresponsables que han puesto los huevos en todas las canastas y que indistintamente de quién gane las elecciones, finalmente son beneficiarias de los contratos del Estado. Es decir, lo que nosotros tenemos ahora son actores que quieren llegar al Estado, porque el Estado tiene un presupuesto de más o menos 50,000 millones de dólares, de los cuales hay un gran porcentaje para obra pública, y esa obra pública quiere sortearse, quiere rifarse. Entonces, el Estado es un negocio. Sí. Y mientras el Estado se ha mirado como un negocio, los actores privados, al igual que quienes operan en el sector público, terminan mirando esto como un negocio, no como un servicio. Entonces, y yo digo esto de las élites económicas porque tenemos unas élites torpes, que no nos dan orientación de nada. Parece que solo la fabricación de billetes es lo que interesa, cuando las élites en otros países son las que orientan, las que definen, las que deciden, las que dan ciertas pistas respecto a dónde van los países. Aquí lo que tenemos son cenáculos que están repartiéndose el Estado. Eso es todo. Entonces aquí tenemos élites muy irresponsables
que además ahora están calladas porque no saben finalmente a quién apostar o cómo se va a definir el escenario en una segunda vuelta electoral. Y en esta suerte de democracia, César, nos hacen creer que nosotros, el pueblo, tiene el poder de decidir, cuando da la impresión de que estas mismas élites ya tienen resuelto todo. Sí, a ver, yo creo que una cosa que diferencia mucho las élites, solo voy a poner un ejemplo de Perú, que es el vecino, o de Colombia, que es el vecino en la otra frontera, es que las élites han jugado un papel importante en términos de pensar el país a mediano y largo plazo, y eso se explica por qué, por ejemplo, en Perú, pese a la crisis política que se vive, sin embargo, tiene mayor inversión extranjera directa que Ecuador, sin embargo, tiene mayores tratados con el mundo, sin embargo, tiene un crecimiento bastante fuerte, sin embargo, tiene una economía boyante, y en Colombia sucede lo mismo. Entonces, yo creo que acá nuestras élites han sido bastante irresponsables porque ahí le coqueteaban a Correa, luego le coquetean a Moreno, luego le coquetean a Lazo y luego les seguirán coqueteando al que venga. Entonces yo creo que también hay un cansancio de la ciudadanía, de la población en general, porque tampoco hay estos personajes ejemplificadores, esta reserva ética, esta reserva moral que la sociedad necesita para salir adelante. Entonces vemos unas élites escondidas que finalmente no se pronuncian o se pronunciarán poniendo un poquito de plata en todas las candidaturas, pero que luego tampoco nos manifiestan hacia dónde va el país. Y en el tema de seguridad es una cosa curiosa, porque las élites exigen seguridad, pero tampoco contribuyen ni respaldan cuando significa repensar el país de manera más integral, es decir, que me den a mí la seguridad, que no me toquen y que allá suceda lo que suceda con el pueblo llano. Entonces yo creo que también es un tema de falta de conciencia en general, de las élites en general, Bien, César, le que no nos han agradezco. dado un país distinto. Sin duda. Voy a dar paso a Leonidas Castro con sus inquietudes. Gracias, César. ¿Cómo está, César? Buenas tardes. ¿Cree usted que este corto tiempo de año y medio va a alcanzarles por lo menos a estos candidatos, estos aspirantes presidenciales, a concretar al menos una o dos de sus propuestas? El tema de seguridad es una de las cosas que más pide la ciudadanía. ¿Cree usted que hay ese tiempo para poder cumplir, por lo menos encaminar y enderezar un poco lo que necesita para encontrar la paz en el Ecuador? Que no es un tema que va a ser muy pronto. Sabemos que este es un tema de años, no sabemos, vemos el ejemplo de Colombia, ha durado muchos años para encontrar una verdadera paz o paz relativa. ¿Cree usted que les alcance ese año y medio a estos candidatos a por lo menos centrarse en un tema como el tema de la seguridad para resolver en algo este tema? A ver, yo creo que si hay voluntad política y firmeza, pero sobre todo un equipo que acompañe al candidato o candidata que lleguen a la presidencia, se pueden hacer cosas importantes. Y digo esto porque el Ejecutivo, que no es otra cosa que el gran administrador del Estado, tiene sus competencias, atribuciones y facultades enormes porque la Constitución de Montecristi generó un hiperpresidencialismo que le da al presidente unos poderes enormes que a mí me llama la atención porque el presidente actual nunca los puso en marcha. Parece que es falta de oficio, falta de conocimiento, un equipo muy débil, un equipo realmente de juniors, de amateurs, que no pudieron hacer nada en el Estado. Pero yo creo que si quien gana las elecciones tiene un equipo fuerte, potente, un equipo de 4x4, un equipo que sepa, ¿no es cierto?, con firmeza, decirnos a los ecuatorianos hacia dónde vamos, qué es lo que se quiere, en cosas como las siguientes. Por ejemplo, hasta ahora no se ha logrado llevar a cabo un proceso adecuado, eficiente, ágil en términos de la dotación de armas a la policía ni al ejército. ¿Por qué? Porque la gente que está en el gobierno es incompetente. Segundo, hasta ahora no se ha logrado, ¿no es cierto?, llevar a cabo todo lo que significaba la reestructuración de unidades policiales en los diferentes circuitos. ¿Por qué? Porque hay incompetencia en los procesos. Hasta ahora no se ha llevado con firmeza un sistema de depuración de tropa y de oficiales en la policía y en las Fuerzas Armadas
en el sentido de que hay muchos involucrados en el tema de la narcopolítica y ya nos olvidamos de los narcogenerales. Es decir, si hay un presidente que lleve a cabo el proceso de contratación de armas, que comience a armar Ok, las unidades policiales, que depure la policía y el ejército, pueden pasar cosas interesantes. El problema es cuando elegimos a incompetentes, es decir, a gente que no sabe ni qué hacer ni qué decir y que se rodeó de secretarios de seguridad que no tenían la más mínima idea de seguridad. O correcto. dígame si alguno de los que han estado 2 años ha tenido una idea de seguridad, ninguno. Entonces yo creo que algo que hay que exigirles a los candidatos es que nos digan con qué equipo van a llegar a gobernar, para nosotros tener una idea cuál va a ser el alcance de las políticas que estos candidatos van a sacar adelante. Porque Muy si que bien. llegan los candidatos sin equipo, entonces es un año y meses perdido, sin perder de vista además que en agosto del año que viene vuelve de nuevo a presentarse candidaturas, a inscribirse candidatos, Y es ese es el decir, tema justamente, César, que no queremos justamente de desperdiciar el voto. César, lastimosamente se nos ha acabado el tiempo. Queremos agradecerle por haber estado con nosotros, por darnos estos minutos aquí el No, diálogo de la César. tarde. No, no, Y no, Leonidas. No, vamos a continuar con César. César, por acá tienen más inquietudes mis compañeros, Mauricio y Daniel. Gracias. César, creo que abordado en extenso la materia de seguridad de cara al próximo proceso eleccionario. Leonidas le habló un poco del tema del corto tiempo que tiene el nuevo presidente para poder ejercer. Seguramente tratará de hacer algo de cama para las siguientes elecciones. ¿Qué otro tópico cree usted que debería tratarse con fuerza, más allá de la coyuntura del tema de inseguridad, que a la gente necesita comunicársele para de repente presentar una propuesta viable, una propuesta certera que se pueda ejecutar o comenzar a ejecutar en este corto tiempo que tendría el próximo presidente de la República? ya, la segunda prioridad es el crear las condiciones que puedan generar empleo, pero también hay que ir con bastante firmeza a una reforma laboral porque el Ecuador, sobre la base de las leyes que tiene, no puede generar Ya, empleo, no César, y genera. perdóneme que lo interrumpa ahí, porque es un tema álgido, ¿no? De repente yo, candidato, le digo a la gente, voy a una reforma laboral que genere empleo. O sea, eso puede meter miedo, porque hay una masa laboral en este momento que dice, si me tocan mi trabajo, vamos a estar en problemas. No, pero la reforma laboral nunca es regresiva, siempre es hacia adelante, ninguna reforma elimina o diluye o disuelve los derechos que se han ganado, pero tampoco podemos tener un sistema laboral que impide una inversión tanto nacional como extranjera. Creo que Pero el es que tema del trabajo hay de hay que repente muy pensar. pocas personas están dispuestas a invertir con un marco legal que no les permita, por ejemplo, liquidar a una persona de una manera más sencilla como la que se tiene ahora, por poner un ejemplo. Sí, pero además, y yo creo que estas voces que son casi jurásicas de dirigentes sindicalistas que están cerca de 20 o 30 años defendiendo su propio interés y no el de sus agremiados, hay que comenzar a desenmascararlos, porque no puede ser que en el país el sector transportista, el sector obrero, el sector del magisterio, tengamos a los mismos dirigentes 20 o 30 Pero años, César, es un tema que se lo ha venido manejando desde que tengo uso de razón. En los medios de comunicación lo hemos expuesto. Hemos de alguna u otra forma tratado de decir las cosas como creemos que son para que las personas puedan asimilarlo y puedan estudiarlo y puedan analizarlo. Y sin embargo el tema sigue ahí porque políticamente es muy delicado tocar esos tópicos. es muy delicado, pero hay que hacerlo, porque el país no puede tener apertura a nuevas modalidades de contratación si seguimos con las mismas reglas del juego. Y lo otro que me parece importante para quien gane las elecciones es el tema de la salud. No puede ser posible que el día de hoy tengamos una infraestructura hospitalaria desmantelada, donde no se logra tener recetas, donde no hay equipamiento, donde no hay especialistas. ¿Y esto de quién depende? Del Ejecutivo. Por eso yo digo, hemos tenido un presidente tan malo,
que en sus atribuciones no pudo equipar a los hospitales, no pudo llevar medicinas, no pudo contratar médicos. Y si uno mira la ejecución presupuestaria, es decir, de todo lo que el presidente gozó de recursos, porque además subió todo lo que significaba la tributación, tuvo ingresos de otras características, el petróleo reflotó, y la ejecución presupuestaria de los ministerios es de vergüenza. Es decir, teníamos recursos y no se emplearon los recursos. Entonces yo creo que si llega alguien con claridad en términos de, a ver, equipemos los hospitales, contratemos los profesionales, pongamos que la gente tenga dignidad en el trato, y eso no depende de la Asamblea, por cierto, eso depende del Ejecutivo, porque el Ejecutivo maneja el Ministerio de Salud Pública. El tema del Ministerio de Gobierno, de equipamiento de armas, de depurar, eso depende del Ejecutivo. Es decir, lo que yo he dicho no depende de la Asamblea. Por eso el presidente o la presidenta, quien gane las elecciones, tiene que ejercer todas esas atribuciones que están en la Constitución, que lamentablemente en 2 años de este gobierno nunca se hizo. Y yo no sé por qué no se hizo, posiblemente el equipo que tenía no servía. Okay. Y al final va a salir muy mal porque no era un tema de falta de recursos, sino una falta de ejecución en las cosas que tenían que hacerse. Listo, César. Le voy a agradecer. Ya existirá la oportunidad de seguir conversando con usted, tratando minuciosamente de ir escultando el pulso político del país de cara a las próximas elecciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias, a las órdenes siempre. César Ulloa estuvo con nosotros, politólogo, tratando temas de coyuntura electoral. Así es, abrimos el espacio a los mensajes publicitarios y recomendaciones y quiero decirles, ¿estás buscando el lugar perfecto para vivir? Yo te tengo aquí la solución. Presentamos You Guayaquil. Como lo verán en imágenes, es un proyecto residencial en Puerto Santa Ana que te sorprenderá en cada detalle. Espectaculares áreas comunales diseñadas por el renombrado diseñador Philip Stark. Todas pensadas para el relax y la diversión dentro de la seguridad de tu hogar. Visita ya el departamento modelo y sumérgete en el Lifestyle You. Por supuesto, para mayor información pueden visitar yougye.com. Y Wendy y Mauricio, hoy que es viernes de Amex Doubles. En bares